complicaciones que se pudiera homogenizar, sino que cada una tiene su diferencialidad. 44 hospitales con 44 perfiles en concreto, 29 áreas de salud con 29 perfiles en concreto, y es así que estamos empezando ya a hablar de un abastecimiento que iniciaría a partir de hoy en una buena cantidad en los dos primeros hospitales, el Roosevelt y el San Juan de Dios. Paulatinamente iríamos a los 7 más grandes y posteriormente estarían los 44 hospitales involucrados ya en un esfuerzo conjunto con la industria farmacéutica y con los abastecedores a la larga, que han visto con muy buenos ojos este proceso de transparencia. ¿Cuáles son los puntos más conflictivos o cuáles son los principales obstáculos que se siguen encontrando, señor ministro, para que esta situación, insisto, termine de regularizarse, y cómo se va avanzando justamente en este tema? Inicialmente tomar desde el nivel central el abastecimiento a partir de cierto perfil. Posteriormente controlar robos que en ocasiones se han convertido en parte de una cultura que es nociva completamente y drena y deja sin capacidad de abastecimiento a los hospitales, porque ese robo hormiga se veía a todo nivel en una forma muy intensa. Eso lo estamos controlando también, y a partir de ello esperamos que el abastecimiento se convierta en algo constante, que no sea una crisis, porque vemos que desde el 2006 y años atrás ya se tenían notas de prensa en donde el abastecimiento se convertía en una complicación severa. Ahora estamos marcando un sistema de control de almacén, PICODA le llamamos, es un control que tiene en red todos los hospitales para que en una pantalla podamos ver y tomar decisiones de forma inmediata. Muchísimas gracias, señor ministro. Luis Enrique Monterroso, ministro de Salud, nos estaba anticipando entonces y contando parte de lo que está ocurriendo con el sistema de salud de nuestro país y cómo se comienza a restablecer justamente el sistema con estos puntos que son de reclamo, justamente de distintos grupos dentro del país. Ahora sí seguimos con otras noticias, lo que está ocurriendo en Guatemala, Anicha. Siempre referente a este tema, y es que la Red de Cooperantes Internacionales en Salud realizó un foro donde el tema principal fue la atención de la salud pública de los guatemaltecos. Analistas y expositores sugirieron que se incremente la inversión en esta materia en el país, ya que consideran que actualmente se está en una crisis que sin lugar a dudas repercute en la vida de todos los guatemaltecos. El Foro de Cobertura Universal de Salud reunió a expertos en el tema, donde debatieron la situación del financiamiento en salud, sus costos y beneficios. Aquí los expertos internacionales ven con preocupación que el 70% del presupuesto de salud lo pagan los guatemaltecos y el 30% el Estado. Guatemala es un país que lamentablemente se destaca por su bajo financiamiento público de salud. El Ministerio de Salud de este país recibe alrededor del 1% del Producto Interno Bruto, lo que es el más bajo de toda Latinoamérica, y eso redunda en que la mayor parte del gasto en salud en general del país sea gasto privado. Una población que tiene un muy buen acceso a los servicios de salud es una población que va a empujar el país hacia el desarrollo, que va a producir. El representante de OPS identificó dos elementos críticos. Uno es la propia organización de los servicios de salud, la necesidad de poder integrarlos, articularlos, y el otro tema es el tema crítico del financiamiento. Bueno, y trabajadores que justamente están en la Corte Suprema de Justicia se ven afectados por la falta de pago de bonos vacacionales y en riesgo al pago de aguinaldo de fin de año. Así lo daba a conocer Hugo Guzmán, él es el gerente financiero de esta institución, quien argumenta que la falta de recursos es el generador de dicha crisis y justamente esto pues, bueno, los preocupa y mucho. Dice, llega a fin de año, el momento en el que más uno debe contar con dinero y justamente estamos con serios problemas y seguiremos reclamando hasta que esto, bueno, encuentre una solución definitiva. Pretendemos conversar con ellos para plantear la situación, a ver hasta qué punto nos dan una dispensa, vamos a decirlo de esa manera, para poderles hacer efectivos los pagos que corresponderían en este caso al mes de noviembre. Vamos a gestionar ante la Secretaría de Extinción de Dominio que nos traslade los fondos que le corresponden al organismo judicial, no va a ser más allá de 4 millones en la condición actual de los recursos que tienen. Eso significa que no vamos a resolver mayor cosa. No ha habido respuesta absolutamente. Esperamos que ya, por otro lado, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia pues generen también algunas otras alternativas que no conocemos hasta el día de hoy. 6:18.
Tenemos que repasar también la información departamental. Sin éxito termina la feria ganadera. Eso dice esta portada. Afectados culpan al comité organizador. Baja en venta de reses y caballos tiene descontentos a los productores. 80 millones de quetzales ha generado la feria en años anteriores, pero en esta edición los resultados no fueron los mismos. Bueno, empezamos el recorrido por los departamentos porque con el fin de liberar los espacios públicos de libre tránsito en las aceras de las principales vías de Quetzaltenango, elementos de la Policía Municipal de la localidad están realizando operativos para quitar los diversos obstáculos colocados por comerciantes. A decir de las autoridades, los operativos van a continuar hasta que se liberen por completo las aceras. Comenzamos con el recorrido departamental. Este operativo tuvo la finalidad de retirar todos los obstáculos que comerciantes y personas colocaron en las calles, tanto para promocionar sus negocios como para apartar el parqueo para sus clientes o vehículos. Lo cual no está permitido, pues se obstaculiza el parqueo de las demás personas. Los decomisos se realizaron en los sectores más comerciales de la zona 1, 2 y 3, donde las personas se han adueñado de las calles y no dejan que la población utilice dichos espacios, sabiendo que son calles públicas. En las redes sociales, los quetzaltecos vieron con buenos ojos estas acciones, porque es difícil encontrar un lugar para estacionarse y los pocos disponibles, las personas le cobran el costo por parquearse, de lo contrario no lo dejan utilizar. También otros obstáculos retirados fueron los que comercios colocan en las aceras, no permitiendo el paso a peatones. Dentro de lo decomisado se cuenta con sillas, vallas publicitarias, botes, cajas plásticas, piedras, entre otros objetos. Las autoridades dieron a conocer que los operativos continuarán hasta retomar el control de las calles, ya que para la época navideña se espera mayor afluencia de personas. 6:20, veamos cómo está Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana. Acá la tenemos desde muy tempranito, se reportaba congestionamiento y no ha cambiado la situación, al contrario, se agudiza, así que por favor tome su tiempo en consideración. Ya empezamos esa época donde sí se complica el transitar prácticamente a cualquier hora. Las buenas noticias, ese solito delicioso que está iluminando el camino de los Chapines, buenas condiciones climáticas y por supuesto seguiremos comentándole qué sucede en nuestras calles enseguida. Así que mucha precaución si usted va a circular, tómelo en cuenta por favor, esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana y nosotros vamos a hacer historia, como lo hacemos habitualmente, 6:20 y hay que recordar algunas cosas importantes que pasaron algún tiempo atrás. Vamos con Lorraine y la clasecita de historia. Buenos días compañeros, buenos días a todos en casa. Iniciamos la jornada conociendo las efemérides del día de hoy, 17 de noviembre. En 1910 en Denver, Estados Unidos, un piloto llamado Ralph Johnston es la segunda persona que muere en un accidente de aviación. El primero había sido el teniente estadounidense Thomas Selfridge. Nos trasladamos a 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía los planes japoneses del ataque a Pearl Harbor, pero es totalmente ignorado. En el 2003, la cantante estadounidense Britney Spears, de 21 años a la fecha, recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo la cantante más joven en recibirla. Y el día de hoy se celebra el Día Internacional de los Estudiantes. Estas fueron las efemérides, continuamos con más. Bueno, y ahora sí vamos a empezar con el recorrido por distintos lugares del mundo. Lo que está sucediendo en el plano internacional en tiempo real. María René. Empezamos a repasar entonces lo que está ocurriendo en el mundo. Colombia, nos vamos a ese país donde hay un anuncio importante por parte del presidente Juan Manuel Santos respecto al diálogo que se llevaba con las FARC. Santos suspende los diálogos de paz con las FARC, nos dice esta mañana el tiempo.com. El anuncio se da luego del secuestro del general Rubén Darío Alzate por integrantes de esa guerrilla. 2 años después de que el gobierno nacional y las FARC iniciaran los diálogos de paz para ponerle fin al conflicto armado, las conversaciones fueron suspendidas a la medianoche este domingo por el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario tomó la decisión luego de que a las 5 de la tarde se conociera el secuestro del general Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. El alto oficial fue raptado por hombres con fusiles del Frente 34 de las FARC en el corregimiento Las Mercedes.
dicen las informaciones de este diario. Entonces, sí, la medianoche de este domingo para iniciar lunes se suspende el diálogo con las FARC, según anuncia el presidente Juan Manuel Santos muy temprano este lunes, después de conocer del secuestro del general Rubén Darío Alzate. Vamos a ver qué consecuencias trae esto entonces para las otras posibles negociaciones que se podrían entablar, o ver cómo se recupera al general, y vamos a ver cómo empiezan a negociar las autoridades colombianas con la guerrilla. Vamos a estar muy pendientes. Tenemos que seguir conociendo qué más ocurre en el mundo. Pasamos con Alejandro. Así es, María René, muchas gracias. Las operaciones de evacuación de los restos del Boeing de Malaysia Airlines MH17, derribado en julio pasado, es el tema que acapara la atención en Ucrania. Un grupo de investigadores holandeses ha comenzado la recogida de los restos del fuselaje del avión de Malaysia Airlines caído el pasado 17 de julio en Ucrania. Los trabajos debían haber comenzado hace semanas, pero la lucha entre rebeldes prorrusos y fuerzas ucranianas en la zona no cesa y solo ahora ha podido garantizarse la seguridad de los expertos. Los pedazos demasiado grandes serán recogidos y llevados a Kharkov. Posteriormente llegarán a Holanda, después en avión. De la reconstrucción de una parte de la nave depende que pueda averiguarse lo ocurrido. Era una tragedia que costó la vida de sus 298 ocupantes. La noticia coincidió con la apertura de la cumbre del G20 en Australia y la cita ha estado dominada por la presión ejercida por los líderes mundiales sobre el presidente ruso Putin por el conflicto ucraniano. Kiev mantiene que los separatistas lanzaron un misil tierra-aire contra el Boeing 777 desde el territorio que controlan. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos trabajan arduamente para confirmar la autenticidad de un video del grupo del Estado Islámico en el cual un rehén estadounidense, Peter Kasich, parece haber sido decapitado. Según lo dieron a conocer las autoridades del Consejo de Seguridad Nacional, Kasich, trabajador humanitario de 26 años y originario de Indiana, Estados Unidos, fue secuestrado en 2013 en una provincia siria cuando ayudaba en hospitales a sirios que huían a Turquía y Líbano. Tras su captura se convirtió al Islam. Si la autenticidad es confirmada, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que sería un horror debido a que era un inocente trabajador humanitario estadounidense y expresarían sus más sinceras condolencias a la familia y amigos. Por su parte, la Organización del Estado Islámico reivindicó la ejecución por decapitación de Kasich en represalia por el envío de consejeros militares estadounidenses a Irak. En un video puesto en línea por sitios yihadistas, de 26 años de edad, Kasich es el tercer rehén cuya decapitación es reivindicada, luego de 2 británicos que corrieron la misma mala suerte. 5 tortugas verdes han sido rehabilitadas por autoridades encargadas de la vida silvestre en Montevideo, Uruguay. Luego de su recuperación, con la ayuda de niños, fueron devueltas al agua. Esta es una iniciativa que busca generar conciencia sobre los riesgos que corre esta especie, que migra a Uruguay en verano y en primavera también. Una multitudinaria despedida en Montevideo. Estas tortugas verdes aparecieron en distintos lugares de la costa uruguaya entre junio y julio pasados, afectadas por un shock térmico. Regresando al calor, tras un periodo de rehabilitación fueron devueltas a su hábitat natural. La liberación de 5 ejemplares no genera un cambio significativo en la población de esta especie que se encuentra en peligro de extinción. Pero la principal amenaza que enfrentan es el ser humano. Un cambio de actitud puede ser decisivo en la supervivencia de la tortuga verde. Siempre liberamos las tortugas con niños, siempre liberamos las tortugas con las familias para lograr crear mayor conciencia, ¿no? El ser humano es culpable de uno de los principales problemas que enfrentarán ahora que vuelven al agua. Estas tortugas comen medusas y a menudo las confunden con las bolsas de plástico que pueblan los mares. Noticias del Mundo en Viva la Mañana, son las 6:27, tenemos más información. Y llegó la hora de conocer la actividad deportiva. Muchas cosas pasaron en este fin de semana. Nosotros felicitando, por supuesto, a Jan Brol, que celebró el primer oro allí en Veracruz, destacado, ¿verdad? Por supuesto, Gisela Morales, que ya lleva 2 preseas, y todos los atletas chapines que están poniendo el nombre de Guatemala muy en alto. Bueno, y como siempre, Crista está lista para contarnos un poquito más sobre lo que ocurre justamente con el deporte.